capítulo que vamos a intentar exponer con la ayuda del Señor es el capítulo 6. Vamos a orar. Voy a cerrar acá porque el ruido me molesta a mí más que nada. Pero bueno, si sienten calor, abran cada tanto que entre el viento y oramos. Señor, te agradecemos que estamos aquí una vez más, reunidos como tu pueblo, tu iglesia, que podemos venir delante de ti, Señor, adorarte, agradecerte por todo lo que tú has hecho, haces, harás, por tu fidelidad, como cantábamos, por tu bondad, por la santidad que tienes, todas estas cosas que hemos cantado, y por tu pronto regreso, Señor Jesucristo, en gloria, físicamente. Gracias por que nos permites estar en un país donde podemos proclamar las verdades eternas, las verdades bíblicas, la sana doctrina con tranquilidad, abiertamente, públicamente, Señor. Gracias que tenemos Biblias, gracias que tenemos un montón de recursos, Padre, que tú nos provees, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Espíritu Santo, abre nuestros ojos para entender, comprender, aplicar las verdades de tu palabra en nuestras vidas. Que sean tan tangibles como lo son realmente, Señor. Que podamos sentirlas y verlas allí, así y comprenderlas. Bendice a tu pueblo a través de tu palabra e inclina las voluntades, los pensamientos y los corazones a ti. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y ahora tengo mucho calor. No tenemos mucha alternativa. Sí, pero está bien, por el momento está bien. Apocalipsis 6 es el capítulo que nos toca. Como creo que todos aquí ya han estado en algunas de las predicaciones que hemos hecho de Apocalipsis, no voy a perder el tiempo en la introducción general del libro. Los invito luego a mirarla. Pero claramente empezamos a entrar en lo profundo de Apocalipsis. Podríamos decir que desde el capítulo 6 hasta el 19 entramos en el vivo de un montón de ilustraciones, de un montón de figuras, de un montón de recursos justamente que se llaman apocalípticos. Es un tipo de literatura, si podríamos llamarlo así, la literatura apocalíptica, en la cual, si bien la Biblia, lo sabemos por principio hermenéutico, interpreta la Biblia, entonces en la Biblia misma encontramos las figuras explicadas, la explicación de las figuras. Aún así, tenemos que reconocer que de frente a un libro tan complicado y complejo desde el punto de vista de las figuras, empezamos a entrar en una sala en la cual nos da la sensación de estar pisando huevos continuamente, ¿no? Y vamos a ensuciar todo con los huevos. Bueno, la verdad es que si bien hay distintas escuelas, esta es la palabra para hablar del futuro en la Biblia, escatológicas. Cuando alguien le diga de la escatología, quiere decir que está hablando de las profecías sobre el futuro. Y si bien estas profecías sobre el futuro no siempre tienen que ver con el futuro, porque muchas de las, y lo vamos a ver hoy, profecías apocalípticas tienen también mucho que ver con el pasado, vamos a ver esto, podemos decir con total certeza, con total honestidad y sin lugar a dudas, que aún en las diferentes escuelas escatológicas, que normalmente en la Iglesia de Cristo hay 4 posturas, la cual hoy no vamos a estudiar, pero claramente no puedo no dejar de hablar a algunos de ustedes que puedan ser muy técnicos en su conocimiento de la Escritura, y también sé que hay algunos de ustedes que no tienen ni la más mínima idea de lo que estoy hablando. Entonces vamos a tratar de hacer algo que pueda llegar para todos, con simplicidad, pero también sin dejar de ver algo que existe, que no podemos negar dentro de la Iglesia. Ahora, hay verdades que aún dentro de esas 4 posturas son innegables. Y esas todas las creemos, y todas esas sabemos que estamos de acuerdo que sucederán. Por ejemplo, Jesucristo volverá. No hay ninguna duda.
Podemos ponernos o discutir, y si quieren puedo hasta hacer discusiones de días enteros con ustedes, con la Biblia, para ver cuándo eso sucederá. ¿Está bien? El tiempo es discutible. ¿Cuándo sucederá la segunda venida de Cristo? Dentro de la iglesia hay distintas posturas, y dentro de esas posturas, solo para hacerle hoy, les aviso que vamos a hacer una conferencia en nuestra iglesia sobre este tema. O sea, hoy, esta mañana, Cris no lo sabe todavía, decidí que voy a dar una conferencia sobre este tema porque hay muchos temas que tendríamos que definir. Por ejemplo, el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Es una persona? ¿Es un sistema? La bestia. ¿Qué es la bestia? ¿Qué es el 666? El 666 ya sucedió. Era Nerón. Sucederá. Podemos definir qué es el milenio. El milenio es físico, es real, o estamos ahora, es espiritual. Hay un montón de cosas que cuando hablamos del futuro tienen que ser definidas. Y para poder ser definidas necesitaríamos pararnos y hacer una lección sobre cada una de esas cosas. Y sí, si Dios quiere y no muero antes o no viene ante el Señor, lo haré. ¿Está bien? Pero no quiero dejarlos en una telaraña en la cual ustedes piensen que es todo tan confuso. Parece confuso, pero en realidad las certezas sobre doctrinas claras es muy claro. Cristo volverá. La iglesia será liberada de, digamos, yo hoy lo voy a definir esto, después lo vamos a ver, el día del Señor, que es el día del juicio final sobre esta tierra. Ahí también hay diferentes posturas sobre cuándo la iglesia será liberada. Entonces tiene que ver mucho con los tiempos, pero todos creemos que la iglesia será liberada. Todos creemos que habrá un arrebatamiento de la iglesia. Algunos los creen, el sistema dispensacional, como un rapto secreto antes de la tribulación. Algunos de esa escuela o de otras escuelas sostienen que será durante la tribulación. Algunos que tenemos una escuela más amilenialista. Esto quiere decir que pensamos que ya estamos en el milenio en un modo figurado. Creemos que será al final de los tiempos. Aún así, ahí hay distintas escuelas. Algunos piensan que será en el último día, otros pensamos que será unos días antes del último día. Que el último día no es un día, pueden ser muchos días. Entonces, como ven, estamos entrando en un lugar en el que sí, pareciera que vamos a pisar muchos huevos, y si quieren, esto vamos a hacer una conferencia y vamos a ir definiendo cada una de las cosas claramente. Si bien yo intento ser super partis, afuera de las partes, no puedo serlo porque tengo una convicción bíblica. Y amén que así sea. Ahora bien, en las cosas que son dogma, Cristo volverá, la iglesia será arrebatada, ¿está bien? Seremos liberados, Cristo vencerá, reinaremos con Él, habrá un nuevo cielo, una nueva tierra. Todas estas cosas son cosas en las cuales todos estamos de acuerdo. También estamos todos de acuerdo que hay un milenio. Porque si bien la palabra amilenialista significa una negación, es un error llamar así a esta doctrina. Porque el amilenialista cree que hay un milenio, solo que cree que el milenio no es literal de 1000 años, ¿está bien? Y no es físico como si creen las otras tres posturas. Bueno, ¿ya se perdieron? Muy bien, por eso vamos a hacer una conferencia sobre este tema, para aclararlo mejor. Ahora bien, no puedo no decirle estas cosas, porque claramente ahora vamos a empezar a hablar de eventos en la Biblia que van a suceder. Ahora, ¿cuándo sucederán? Esa es la pregunta que queda atrás de estos eventos. Yo voy a predicar según mi postura, claramente. ¿Está bien? Lo cual no quiere decir que mi postura sea infalible. Pero sí lo que es infalible es los dogmas. Cristo volverá. La iglesia será liberada. Hay un milenio. Va a haber un juicio final, indudablemente. Todo esto va a suceder. ¿Está bien? Podemos diferir en el cómo y el cuándo, pero no en el que eso sucederá. Entonces, bajo esta óptica interpretativa, les pido de escuchar la predicación que tendremos esta mañana. En el capítulo 6, y sabemos que el libro de Apocalipsis se mueve con muchos 7 iglesias, 7 sellos. ¿Qué más hay? 7 juicios. Bueno, ahí no son juicios, falta una ahí por ahí, ¿no? 7 juicios que tienen que ver con 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. También tenemos 7 truenos que están sellados, ¿está bien? Y también vemos que el libro de Apocalipsis en sí son 7 visiones. Quizás nunca lo vieron,
Pero el libro de Apocalipsis también, sabemos que el 7 habla de perfección, de completo. El libro de Apocalipsis nos habla de 7 visiones. En el capítulo 1 al 3 está la visión de las 7 iglesias, que como yo expuse, para mí representan a la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos, con todas sus dificultades, todas las promesas de cuidado. En el capítulo 4 al 7 vamos a ver, y hoy lo vamos a ver, los 7 sellos. Si recuerdan la última vez que estábamos, capítulo 4 hablamos del trono, el eje de todo lo que existe, el eje cósmico, universal, donde está Dios, si bien Dios es omnipresente. El trono se presenta como el lugar del que se rige todo lo que existe, la soberanía absoluta, Dios al centro. Estos 4 seres, los 24 ancianos, la multitud que adora, ¿se acuerdan? Eso lo vimos. Vimos los colores del trono, como hablan de la redención, de Cristo, del Evangelio, etc. Después vimos el capítulo 5. En el capítulo 5, ¿qué pasaba? Juan, que llora terriblemente, desconsolado, porque nadie es capaz de abrir ese libro. El libro de la verdad, el libro que vemos en el libro de Daniel. Y dijimos que ese libro representa y es el libro que va a desencadenar, la apertura de ese libro va a desencadenar los últimos juicios de Dios sobre la tierra, hasta el día del juicio final. Pero Juan llora desconsolado porque nadie es digno de abrir ese libro. Y hay uno que le dice, mira, hay uno que es digno de abrirlo, ¿no? Y ahí predicamos del león y del cordero. Porque vemos que hablan de un cordero y de un león. Y vemos que el león de la tribu de Judá, que es digno de abrir el libro, en el trono se presenta como un corderito. Esa es la traducción más textual. Un corderito. Ahí vemos el Evangelio claramente, vemos a Jesucristo reinando soberano, como él mismo dice en Apocalipsis 1, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos liberó con su sangre y nos hizo un pueblo para Dios, etc., ¿no? ¿Por qué lloraba Juan? Porque si nadie fuera capaz de abrir ese libro, entonces la maldad no sería juzgada. Y esta maldad seguiría infectando eternamente la tierra y los seres humanos y la raza humana. Pero vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 12, que dicen, los que cantan, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Esto indudablemente representa a la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros en algún modo ahí cantándolo, ¿no? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí también hay 7 cosas, ¿no?, de las cuales es digno de tomar. Podríamos ver todo el libro de Apocalipsis bajo la lectura de la división en 7, ¿no? Y en medio de esta adoración que el Cordero recibe, el Cordero, el León, el digno de abrir, Jesucristo, el Señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra, en el capítulo 6, versículo 1, empieza así nuestro texto de hoy. Pero después nos vamos a ir del texto. Lo siento, porque hoy voy a hacer una predicación muy rara, porque tengo que introducirlos. Entonces hoy el primer punto de la predicación no va a ser el texto, va a ser la introducción. El segundo punto va a ser el texto. Y el tercer punto va a ser la parte final del texto, que es el día de Jehová. Vamos a ver esto, si llegamos. Y si no, lo haremos más predicación. Capítulo 6, versículo 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Podríamos decir, el primero de los sellos. El sello este que tiene este pergamino. Ya dijimos que esos eran sellos que usaban los emperadores cuando había algo muy importante, y con 7 sellos era algo sumamente importante. Y el ir abriendo los sellos no es en sí la apertura del libro totalmente, sino que se empieza a desenrollar el pergamino y se empieza a conocer los designios y el propósito de Dios para la humanidad y para el mundo y para esta creación. Con cada sello abierto, el libro se puede ir desarrollando cada vez más, revelando poco a poco, los juicios que Dios tiene guardados durante lo que podríamos llamar el periodo, y en esto creo que todos estaríamos de acuerdo, todas las posturas escatológicas, el periodo de la tribulación. Vamos a ver que en el capítulo 6 están los famosos, no sé si alguna vez escucharon, los 4 jinetes del Apocalipsis. Si alguna vez escucharon de esta frase, en este capítulo está
Estos 4 jinetes con 4 caballos de 4 colores distintos que representan juicio de Dios para la humanidad, para este mundo y para esta creación. Y eso van a ser los primeros 4 sellos. Después vamos a ver el 5.º sello, que es el clamor de los mártires o de los justos que han muerto por Jesucristo. Y después vamos a ver el 6.º sello, que desencadena un cataclisma cósmico increíble. Esos son los 6 sellos que están en el capítulo 6 de Apocalipsis. Primeramente quiero introducirlos, y este es el punto primero, antes de leer el texto. ¿A qué son los 7 sellos? No deberíamos de tomar los 7 sellos, que el 7.º de los sellos abre las 7 trompetas, que la 7ª trompeta abre las 7 copas. Síganme hasta ahí. Ahí les di una hojita, no sé si la tienen todos. No deberíamos de tomarlo, esto, como necesariamente un orden cronológico. Hay muchos hermanos que lo ven como un desencadenarse en modo cronológico. Bueno, yo personalmente no lo veo así. No es que cronológicamente se van sucediendo estas cosas. Podríamos decir que sí, las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas son parte de los mismos juicios. Pero en algún modo, verlo en un modo más profundo y la intensificación del juicio de Dios hacia el mundo. No sé si se explica lo que quiero decir. No necesariamente tenemos que poner las 7 sellos, después las 7 trompetas y las 7 copas, sino más bien que son parte de lo mismo. Y justamente esto es lo que, con estos cuadros, estas ilustraciones que tienen ahí, que no los hice yo, pero ustedes mismos después en sus casas pueden ver cómo eso tiene que ver unos con otros. Entonces no lo tomen como algo que ha de ser entendido cronológicamente. No es así. Sí podríamos decir que los 7 sellos, según mi punto de vista, los primeros 4 sellos seguramente ya están sucediendo. Y aquí sé que hay otros que piensan de otra manera. Lo vamos a leer y lo vamos a escudriñar juntos. Y después les voy a mostrar por qué esto. Los 7 sellos, estamos en el capítulo 6. Si me podés poner, Sara, el gráfico de los 7 sellos y los evangelios, los pasajes paralelos. Bueno, esto está bien, esto también está bien. Aquí vemos que los 7 sellos son los que están arriba, aquí. Vamos a ver que va a salir un caballo blanco. Ahí vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver que va a salir un caballo bermejo, un caballo negro y un caballo amarillento o gris. Después vamos a ver las almas de los justos debajo del altar. Estos son los sellos que vamos a ver hoy. Vamos a ver el juicio final que empieza a desencadenarse con el día del Señor y las voces y los relámpagos a la apertura del 7.º sello, que hoy no va a estar en el pasaje que nos toca. Pero estos también están conectados con las 7 trompetas que no vamos a ver hoy, que son estas que tienen aquí, después las pueden mirar en su casa, y también están conectadas con las 7 copas. Están conectadas. Estos eventos seguramente, según mi postura, y acá sí hay diferencias, para mí todos estos eventos van a pasar, salvo el 7.º de cada uno de estos, van a pasar entre la primera venida del Señor, es decir, la ascensión de Jesucristo, que ya sucedió, y su segunda venida. ¿Está bien? Esto solo para que tengan una idea general. Ahora, si me podés poner el segundo gráfico, por favor. Después ustedes estudienlo en sus casas, ¿no? Esto es algo que les dejo para que ustedes los miren. Vamos a ver los 7 sellos. Los 7 sellos, que todavía no los leímos, acá están. Los 7 sellos, sin lugar a duda, son pasajes paralelos de Mateo 24
¿Se recuerdan el famoso capítulo en el cual los discípulos, Jesús les dice que ese templo va a ser destruido, que no va a quedar piedra sobre piedra? Y los discípulos en Mateo le hacen 3 preguntas a Jesús. Y Jesús responde esas 3 preguntas en Mateo 24. Esas 3 preguntas no las encontramos en Marcos 13, pero es un pasaje paralelo. Es decir, Marcos también toma lo mismo que Mateo. Y también Lucas 21. Esto es muy importante porque para tener una correcta interpretación, entendimiento de los sellos, para mí no se puede obviar que indudablemente las cosas que predijo Jesús tienen que ver, sin lugar a duda, con los sellos. Ahora vamos a ir a leer el texto. Vamos a Juan 6. Apocalipsis 6. Dice así: vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, esto es rojizo, color sangre, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermano, este capítulo es terrorífico. Por otro lado, es glorioso, lleno de esperanza y de liberación para el pueblo de Dios. Y yo quise llamar a esta predicación: el gran día de su ira se acerca. Y gracias, Beatriz, por la imagen que van a encontrar ahí en el YouTube y donde lo pongan. El gran día de su ira se acerca. Ahora bien, hermano, no podemos dejar de comprender, como dije antes, que el libro de Apocalipsis está íntimamente conectado con las plagas de Egipto. Cuando ustedes lean las 7 trompetas y las 7 copas, y se los dejé ahí también para que después lo estudien, van a ver que están completamente conectados también con las plagas de Egipto. ¿Lo ven? Que para tener una comprensión de la Escritura debemos leerla toda, debemos conocerla toda. El Señor nos tiene que ayudar en esto, ¿no? Pero indudablemente no lo vamos a estudiar hoy, quizás en la conferencia lo hagamos, pero van a ver, aquí tienen un cuadro que yo les di ahí, el tercero que ustedes tienen,
en el cual ven como las 7 trompetas y las 7 copas, no los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas están íntimamente conectadas con las plagas de Egipto. Eso se lo dejo como desafío para que lo estudien. Y también, otra salvedad que quiero hacer es que la predicación del Evangelio siempre representó, representa y representará hasta el fin juicio para aquellos que lo escuchan y lo rechazan. Por eso vamos a ver en lugares distintos de la Escritura en los cuales algún profeta, o en este caso el apóstol, Dios le hace comer un librito y dice que es dulce, pero es también amargo. El Evangelio es dulce para los que creemos, pero es amargo para aquellos que lo rechazan. Y en el rechazo del Evangelio está también el juicio de Dios. En toda la Biblia tenemos ambas realidades siendo experimentadas simultáneamente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando predicamos Apocalipsis, sí vemos la pregunta que hacen los impíos: ¿quién podrá sostenerse delante de él? La desesperación. Cuando los impíos, los pecadores no arrepentidos, comprendan la ira total de Dios que le vendrá encima, debajo de la cual ya están, porque los no cristianos están ya muertos en su delito y pecado, bajo la ira de Dios. El que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura. Ya están allí, pero un día la van a comprender en un modo terrible. Entonces vemos estos dos lados del Evangelio, lo dulce y lo amargo. Y cuando vemos Apocalipsis no podemos dejar de pensar en esto. Entonces, como les dije, no sé si nos va a dar tiempo, así como las 7 trompetas y las 7 copas están conectadas íntimamente con las plagas de Egipto, los 7 sellos están conectados totalmente con la profecía de Jesús en el Monte de los Olivos, después de la pregunta de sus discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando Jesús le dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Eso grábenselo en la cabeza para que lo estudien. Y van a ver conexiones increíbles entre esos pasajes. Vamos a los sellos. Recordémonos dónde estamos. En la presencia del trono. Los 4 seres vivientes, los querubines de Ezequiel 1 y Ezequiel 10. Estos seres increíbles que tienen ruedas, que se mueven para adelante y para atrás en las 4 direcciones. Seres celestiales los cuales no podemos comprender. Querubines, gracias. Que custodian, digamos, en algún modo el trono. En el trono está el cordero, el león, el corderito, parado. Está la presencia de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo alrededor. Colores destellantes que hablan de todo el Evangelio, de la gloria de Dios, del plan de redención, de su obrar, de su juicio. Los 24 ancianos y un grupo de gente que está adorando al Señor. Y está Juan, que ve todo esto. Y ahora está el Cordero, el único digno de desatar estos sellos. Y el Cordero empieza a abrir los sellos y empieza a desenvolver, desenrollar el pergamino. Allí estamos, hermanos y hermanas, ahí nos encontramos. Y dijimos que este libro, el libro de la verdad, detalla la culminación de la historia. Entonces, hay cosas que tienen que suceder para llegar a la culminación del libro, ¿no? Para que el libro pueda ser totalmente abierto. Y estas cosas que tienen que suceder, en este pasaje Dios nos las presenta como sellos que se van abriendo. Y si quisiéramos ser supermodernos, espero no decir una herejía por lo que diré, y si la digo, me perdonen, y que Dios me perdone, es como si a Juan le estarían presentando en una pantalla, a cada desenvolver de un sello, se le presenta en una pantalla algo que está sucediendo con ese sello. Que no necesariamente quiere decir que está sucediendo en ese momento. No sé cómo explicarlo, porque acá estamos afuera del tiempo, no estamos bajo el espacio-tiempo del cual Einstein tanto nos enseñó y aún queda por aprender, ¿no? Que creó el Señor, por supuesto. Estamos en una esfera espiritual y eterna. Y los primeros 4 sellos tienen que ver con cosas que van a pasar en la tierra.
que Dios va a desencadenar en la tierra, sus juicios. Después el quinto sello tiene que ver con algo que pasa ahí arriba, que tiene que ver con algo que pasó acá en la tierra. ¿Está bien? Y el sexto sello va a ser el juicio grande que viene del Señor. Todos estos son juicios del Señor. Pero van a ser juicios que se van a ir incrementando. Que van a ser también mejor revelados en el libro de Apocalipsis. Con las 7 trompetas y las 7 copas. Pero estamos hablando de los mismos juicios que se van incrementando. Por eso, si bien creo que estamos en la tribulación, y en este punto de vista, si quieren llámenme amilenialista, sí, desde ese punto de vista lo soy. Creo que estamos en la tribulación. Creo que la tribulación para la Iglesia de Cristo empezó después de la ascensión. Sí, también creo que va a haber un momento de gran tribulación al final de los tiempos. Aún peor, aún se incrementará. Y personalmente, si bien hay distintas posturas, y conozco las otras posturas porque yo era dispensacionalista y era premilenialista y conozco muy bien todo eso, hoy en día puedo decir con certeza, pero esta es mi convicción, que nosotros pasaremos la gran tribulación. No todo. El gran día de la ira no lo pasaremos, pero gran parte de la gran tribulación la pasaremos. Y para esto créanme que tengo mucho sostén bíblico, pero eso lo vamos a hablar en la conferencia. Tengo mucho sostén bíblico, pero respeto otras posturas. Pero creo que la Biblia nos enseña claramente, después lo vamos a ver, justamente tenemos que estar preparados para eso. Ese es el desafío para la Iglesia del Señor. Vamos a empezar a ver este desatar, abrir de sellos. Dice el teólogo Clark, es importante señalar que la apertura de los sellos no es sino simplemente una declaración de lo que Dios hará, es la exhibición de un propósito que será cumplido, será consumado. Cuando sea que el sello sea abierto, la sentencia será ejecutada. Como dije, estos sellos no necesariamente tienen que ser entendidos como uno detrás del otro en orden cronológico. Lo mismo que la trompeta, lo mismo con las copas y lo mismo entre las 7 cosas. Las 3 de 7. Ahora, podríamos hacernos una pregunta. ¿Los sellos representan las condiciones inmediatas justo antes del fin? ¿O también nos hablan de condiciones generales que prevalecen por un periodo de tiempo más extendido hasta la venida de Jesús? Bueno, ya les dije la respuesta a lo que creo. Creo que estos sellos también nos hablan de algo general, de una tribulación que la Iglesia ya sufre, sufrió y sufrirá, pero que será cada vez mayor e incrementada. Cada vez peor, podríamos decir, desde un punto de vista humano. Cada vez mejor, pero cada vez peor. Pero cada vez mejor. Es así. El primer sello, hay mucha discusión teológica aquí. Y aquí se puede decir que, según lo que pienses, puede seguramente estar pensando una herejía. Porque aquí, algunos, y yo no lo creo, piensan que esto del caballo blanco es Cristo. Y hay muchos hermanos que sostienen esto. El primer sello, caballo blanco, jinete blanco. Y la gran mayoría de los teólogos piensan que es el anticristo. Fíjense. Entonces les digo, por eso pueden... O sea, aquí hay discusión teológica sobre si es Cristo o el anticristo. O sea, no hay... acá la que elija o dice una herejía o no. Bueno, tienes que estudiarlo, ¿no? La mayoría de los teólogos sanos, si podemos llamarlo así, creen que esto es el anticristo. Sinceramente, yo creo que no hay ni Cristo ni el anticristo. Yo creo que este caballo blanco habla sí del espíritu del anticristo, del gobierno del anticristo. Y ahí nos llevaría a la conferencia que haremos, ¿qué o quién es el anticristo? ¿Es el anticristo una persona? Bueno, sí, sabemos que será el hombre de maldad, pero no es solo una persona. Juan habla de los anticristos, en plural. Y la verdad que es lógico, porque el diablo no sabe el futuro. El diablo no sabe quién será el anticristo. Siempre hubieron anticristos, listos. Siempre están y hoy en día también están. En la Edad Media pensaban que era el Papa el anticristo. Estaban convencidos. Y hasta con nombre y apellido. Mira, este Papa es el anticristo. Y lo decían. El siglo pasado, Hitler era el anticristo.
Y después vino Gorbachev, yo era pequeño y tenía esa mancha acá, ¿se acuerdan? Era una mancha, ese es el 666, este es el anticristo. Y así, claramente, bueno, no sé Gorbachev, los otros seguramente eran anticristos, muchos de ellos, ¿no? Pero ni el diablo sabe quién será el anticristo. Claro que al final será una persona, pero esa persona no será única, representará todo un gobierno. Y ahí nos podemos preguntar, la bestia, ¿qué es la bestia? La bestia, en la Biblia siempre vemos bestias que son reinos, ¿no? ¿Se acuerdan la visión de Daniel? La bestia será el reino del anticristo. Entonces, ven que hay muchas cosas de las que podemos hablar. Yo creo que este caballo blanco sí tiene que ver con el gobierno del anticristo. Tiene un arco, pero no tiene flecha. Un arco sin flecha habla de paz. Y nosotros sabemos que el anticristo al inicio de su gobierno, sí que traerá paz. Cualquiera que sea la postura escatológica que tengas, el anticristo al inicio hará pactos, convencerá a las naciones, a tal punto que llegarán a adorarlo. El pueblo de Israel probablemente pensará que es el Mesías, al cual todavía espera. La nación de Israel, ¿no? Étnicamente hablando. No la iglesia, que es el verdadero Israel, sino la nación étnica de Israel. Entonces es un tema muy interesante, muy interesante. Yo podría decir que no es ni Cristo ni el anticristo, aunque podría ser, es decir, no puedo decir 100% no, pero seguramente habla del espíritu de ese gobierno del anticristo. Tiene una corona y hace conquistas. Y el espíritu anticristiano, comenzando del Imperio Romano, 10 persecuciones, hicieron conquistas, al final se terminaron convirtiendo al cristianismo. Y después los mismos romanos luchaban contra el arianismo. ¿Arianismo se dice en español? Arrianismo, el arianesimo. Lo estoy estudiando en italiano, por eso me viene en italiano, ¿no? El arianesimo, ¿no? Y así sucesivamente. Y siempre hubieron conquistas y conquistas en nombre de Cristo. Después vinieron los cruzados. Vamos a conquistar Jerusalén para Cristo. Y se iban todos estos nobles que no tenían nada que hacer, llenos de plata, a pelear a Jerusalén y las cruzadas, y mataban a los otros, y así se volvían. Y se van a ver, la historia es increíble, ¿no? Conquistas de aquí para allá. Bueno, un poco con el espíritu del anticristo, de falsos cristos también. En nombre de Cristo. Ya les dije que esto está relacionado con Mateo 24, pero no lo podemos leer. ¿Cuál es lo primero que dice Jesús? Vendrán muchos en mi nombre y dirán que son el Cristo y a muchos engañarán, ¿no? Está conectado. Segundo sello. Cuando vio el segundo sello, veía el segundo ser viviente. Acuérdense que aquí están estos seres vivientes ahí, que decía, ven y mira. En otras traducciones dice, levanta la vista, o sea, mira para arriba. Y salió otro caballo. Este caballo es bermejo, rojizo, tipo color sangre. Y al que lo montaba le fue dado el poder de ¿qué? De quitar la paz. Hermanos, la paz entre los hombres. No la paz con Dios, no la paz salvífica. La paz entre las naciones es un regalo de Dios. Si Dios no estuviera ahí, otro que 2 guerras mundiales, tendríamos cientos de guerras mundiales, viviríamos en la guerra mundial continua. Y la Guerra Fría no hubiera terminado o proseguido como prosigue. Ya no hubiéramos hecho desaparecer el planeta si no fuera por la gracia común de Dios que pone la mano. A este punto, sabemos que hay gracia de Dios en poner la mano y parar un poco la maldad de los hombres, porque Dios también lo hace en su bondad. Esto nos lo enseñó Jesús, que hace salir su sol sobre justos y malos, que hace llover sobre buenos y impíos, ¿no? O sea, hay una gracia común, pero si Dios quita la mano, nosotros nos destruimos totalmente. Estudien la historia del nacionalsocialismo en Alemania. No quiero estigmatizar, porque eso podría estar y hay en cada pueblo. Terrible a lo que el hombre puede llegar si Dios quita su mano y lo deja caer aún en sus propios. Eso es lo que dice Romano, ¿no? Que parte del juicio de Dios es que le dio lo que ellos quieren. ¿No me quieren? Bueno, me voy. Dios no se puede ir, ¿no? Pero a modo de decir, a ver qué hace. Terrible. Este es el segundo sello. Le fue dado el poder. Esta es la autoridad que Dios le da, directa o indirectamente, es un juicio de Dios. Que se matasen unos a otros. De quitar la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Y esto
¿Por qué digo que estamos en la tribulación? Esto ha sucedido, indudablemente. Sucede continuamente. Claro, al final de los tiempos sucederá en modo más masivo y más terrible. No puedo pararme en cada sello, lo siento. Con las ideas que le doy, así mínimas, después estudienlo ustedes. No puedo pararme. Pero creo que ustedes saben, no solo lo que es la guerra, sino que la industria de la guerra y de las armas es la industria número 1 al mundo en movimiento de dinero. Si no lo sabían, sépanlo. Es la industria que más trabajo da en el mundo, que más dinero mueve, y por eso también el hombre en sus pasiones y deseos está incentivado a ir por la guerra, los potentes que gobiernan el mundo. El tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, vi al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí la voz en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué significa esto? Bueno, todo lo que ganás un día de trabajo te va a servir solo para comprar el pan. O sea, hambre, escasez. Va a tener que trabajar duro solo para sobrevivir. De esto habla, ¿no? Lo estoy resumiendo mucho. Ustedes pueden estudiarlo después. Describe un tiempo de hambre en donde la vida se reducirá a las necesidades más básicas. Bueno, ya pasó en la historia muchas veces. En el medioevo hubo un momento, entre 1200 y 1300, que cambió el clima del mundo, y como no tenían desarrollo tecnológico para incrementar las cosechas, como hoy podemos hacer con la misma tierra, ya no había mucha tierra, y la mitad del mundo murió de hambre. La mitad del mundo conocida. O sea, hoy somos 8.000 millones, depende cómo lo quieren decir, 8 billones, no sé en sus países cómo lo dicen, ¿no? 8.000 millones, 8 billones, algo más. Es como si murieran 4 billones de personas hoy en día, no eran tantos en ese momento. Murieron de hambre. Y así también hubieron hambres parciales en distintos lugares del mundo. Un montón de gente. Hoy en día también sucede, ¿no? En África hay un montón de niños, millones que mueren de hambre, millones. Y algunos mueren porque no tienen, no hambre, ni agua. Ni agua tienen. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero no dañes el aceite y el vino. Aún las mejores cosas para ciertas personas, las élites, como podemos llamar, siempre están disponibles para aquellos que las pueden comprar. Pero esto se incrementará hacia el final de los tiempos. El hambre, la hambruna. No por nada los potentes del mundo quieren reducir. Ustedes saben esto está público, no estoy haciendo ninguna teoría de complotismo. Lo dicen abiertamente, quieren reducir la población mundial. Esto está claro, ustedes pueden indagarlo, no estoy diciendo ninguna mentira. Justamente por esto. El hambre se incrementará. El cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, capítulo 6, versículo 7, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Un caballo amarillo, algunos dicen que es un gris muerte, le dicen, así lo dicen, ¿no? Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, es decir, el jinete se llama muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta era una maldición que Dios ya había dado en el Antiguo Testamento, que si mi pueblo se aleja de mí y no me sigue, le decía Israel, yo le voy a mandar estas 4 cosas: hambre, pestilencia, bestias que lo devoren, ¿no? Plagas. Estas 4 cosas, por eso está todo conectado. Estas 4 cosas también sucederán. Han sucedido y seguirán sucediendo y se incrementarán. No es necesario que les diga del coronavirus. Aunque si por el coronavirus realmente si vamos a los números, si bien a mí se me murió un mejor amigo, personas cercanas, etc. Si vamos a los números, en realidad no fue una catástrofe global. Si vamos a ver cuántos murieron realmente, ¿no? No fue algo así terrible. Aquí va a morir la 4ª parte del mundo, es decir, hoy en día 2.000 millones, 2 billones de personas. ¿Saben cuánto es eso? Toda América, desde Alaska, Canadá, hasta la Patagonia, Argentina, no llega a 2 billones de personas. Moriría toda América. Para que se den una idea. Creo que hay en toda América 1,3 billones, algo así. Podría morir toda América y toda Europa, casi. Casi. De cantidad de gente. O sea, no estamos hablando de poca cantidad. Estamos hablando de una gran cantidad.
Y esto va a pasar. Está pasando, pasó, pero va a pasar. Se va a ir incrementando. Este es el caballo amarillo. ¿Por qué dije antes también que el blanco, el primer caballo, el primer sello, no es el anticristo? Porque los otros tres caballos no vemos que sean personas. ¿No? El negro, el rojo, el amarillo, no son personas realmente. Son como eventos que suceden. Tampoco podríamos decir que son ángeles. Podrían ser ángeles, ¿eh? Podrían ser que estos 4 jinetes son los 4 ángeles que vamos a encontrar próximamente en los 4 puntos de la tierra, que están ahí para desencadenar con toda la ira de Dios, y le dicen, esperen, que primero hay que recoger a los escogidos de Dios, los 144.000. Que ahí también les digo, mi postura es la iglesia, pero bueno, ahí también hay mucha discusión, ¿no? Y yo creo que ese recoger es el arrebatamiento, antes del día de la ira. Pero se los dejo así como píldoras para que ustedes puedan estudiarlo. Lo vamos a estudiar con mayor profundidad. Estoy tratando de ir lo más rápido posible. A este cuarto caballo, a este cuarto jinete, el amarillo, se le da la potestad para matar. La potestad es dada al jinete por Dios. Y a pesar de que él viene con el Hades, el infierno, se está desencadenando y se desencadenará un infierno sobre la tierra, Dios tiene todo bajo control. Él aún, el Cordero, es el que está abriendo los sellos. Quinto sello. Como que apurarme. ¿Alguno está dormido? Espero que no. Quinto sello. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Que estas almas están bajo el altar enfatiza el hecho de que su vida, su sangre, fue derramada como una ofrenda a Dios. Así como la sangre de Abel, ¿se acuerdan? Que me habla y me dice, le dice Dios a Caín, ¿no? Oigo la sangre de tu hermano, ¿no? Es algo figurado, claramente, ¿no? Pero una vez hice una predicación que se llama La sangre que habla. Y después vemos Nuevo Testamento que dice que habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan? La sangre de Jesucristo, que habla mejor que la de Abel. Aquí, ¿por qué? El altar para los judíos, y esto también hay que entenderlo, muchos de los depositarios de Apocalipsis conocían muy bien esta figura, porque estaban muy compenetradas con el Antiguo Testamento, con lo que pasaba en ese momento, etc. ¿No? También el 666 tiene que ver con eso. Después lo hablaremos en futuro, en la conferencia, o aquí cuando sea. Esto también es la idea de Levítico 4:7, cuando el sacerdote mataba un sacrificio y echaba el resto de la sangre del becerro a pie del altar del holocausto. Y se acuerdan que Pablo nos dice que nosotros tenemos que ser como esos corderos. Cristo es el cordero, por supuesto, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también nuestra vida, nuestra adoración a Dios, tiene que ser como un sacrificio, un animal que muere dando su vida para Dios, ¿no? Esto es Romanos 12:1, ¿no? Que pongamos nuestra vida para el servicio de Dios. Por eso Jesús dijo que hay que morir a nosotros para seguirla, ¿no? Lo dijo claramente. Habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Quizás sea mejor ver esto como el clamor de todos los que han sido mártires a causa de la verdad de Dios. No solamente como algunos piensan, según mi idea. Algunos piensan que estos son los muertos solo de ese periodo de 7 años de la tribulación final. Para mí estos son los mártires, si quisiéramos, de todos los tiempos, en algún modo figurado, ¿no? Y claman a gran voz por venganza. ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? Pero yo creo que este clamor no es de reproche. Es un clamor que permite poner en evidencia el plan de Dios, ¿no? Es una pregunta que permite poner en evidencia el plan de Dios, como así la pregunta de los discípulos en Mateo 24. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a pasar? Y está muy bueno porque después el sello sexto y el séptimo son una respuesta a este quinto sello, en algún modo.
Y Dios les dice que estén tranquilos, que se va a completar el número y que claramente van a recibir su justicia. Que descansen un poco. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Sexto sello. Cuando abrió, estoy en el quinto. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Acá hay un cataclisma universal, si quisiéramos llamarlo así, al menos del sistema solar. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Se imaginan esto? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto, hermanos, no ha pasado aún. Algunos quieren darle a esto una lectura, un cuadro. No, esto va a ser literal. Y esto va a ser literal cuando llegue lo que se llama, y lo vamos a ver, porque en el versículo final de este capítulo lo dice, el día del Señor. El día del Señor no son los últimos días, en los cuales ya estamos y se incrementará. El día del Señor será el día del juicio final. Que no será un día de 24 horas, será un periodo de tiempo conocido en las Escrituras como el día del Señor, en el cual Dios definitivamente liberará toda su ira para destrozar toda injusticia, todo mal, todo pecado y pecador. Y yo creo que antes de esa último, la iglesia será arrebatada. Pero antes de eso tendremos mucho tiempo de tribulación. No sé cuánto tiempo, pero pasaremos por la tribulación. Quiero que veremos el anticristo, veremos la manifestación del hombre de maldad, veremos, Tesalonicenses lo dice claramente, que eso va a pasar antes que venga el Señor. Quería hablarles mucho más hoy del día del Señor, pero no voy a poder, porque tengo que terminar aunque no llegamos a lo mejor, ¿no? Pero solo les voy a dar algo para la próxima vez que voy a hablar, sí, del día del Señor, ya no con un capítulo de Apocalipsis, sino como algo intermedio para poder ir comprendiendo esto. En Joel, capítulo 2, versículos 30 y 31. O sea, Joel 2, 30 y 31. Es el mismo pasaje que luego Pedro usa en Pentecostés, ¿no? Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Parte de esta profecía, Pedro dice, se cumple en Pentecostés, pero no todo, claramente que ¿no? Esto de convertirse en sangre, etc. Claro, esta es una visión también desde la tierra. Pueden ser cataclismas geológicos, pueden ser humos de volcanes, los volcanes activos de toda la tierra, que hacen ver el sol como rojo. Puede ser el mismo sol, que Dios lo transforma en rojo por algo cósmico. Pueden ser cometas que caen a la tierra, esas estrellas que caen. Todo esto puede ser, pero va a pasar, indudablemente esto. No sé cómo, pero va a pasar. Y puede pasar, porque en la tierra han pasado cosas así. No hasta este extremo, pero han pasado parcialmente. Bueno, tuvimos un diluvio que destruyó toda la tierra antigua, dice Pedro, ¿no? Y de eso tenemos todas las confirmaciones científicas, porque hay salares en las montañas más altas del mundo. ¿Qué quiere decir? Que ahí hubo agua con sal de mar. O sea, el mar cubrió esos lugares. Y no solo hay
fósiles petrificados de peces a 6.000, 7.000 metros de altura. Eso no se puede negar. Eso es científico. Está. Y así como eso pasó, como también tenemos pruebas de Sodoma y Gomorra. Si van al lugar donde estuvo, hay todo azufre en un modo que no hay en ningún lugar otro del mundo. Eso está. Eso lo puedes ver. Así también va a pasar al final de los tiempos con estas profecías. Dice Isaías, no lo busquen, 2:19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Yo ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir y va a ser la conclusión de esta predicación. Pero esto se los puedo mostrar en la Biblia, con muchos pasajes. Y lo vamos a hacer si Dios quiere. Y los invito a estudiarlo. Yo creo que la segunda venida del Señor no será en dos partes. Algunos piensan que Dios va a arrebatar primero a su iglesia desde el cielo y luego al final va a venir, o sea, una segunda venida en dos partes. Respeto esa postura, pero no la veo en la Escritura. La venida del Señor va a ser visible a todos. El arrebatamiento de la iglesia va a ser en un instante, sí, pero va a ser cuando nosotros ya estamos viendo al Señor, o al menos los efectos gravitacionales cósmicos de esa venida que van a suceder, porque está en la Escritura. La tierra será alterada por algo gravitacional que la afectará en su eje, en su movimiento, en su rotación. Probablemente en su rotación alrededor del Sol, pero también en su traslación alrededor de sí misma. Por eso las islas, por eso los continentes que se moverán, va a haber una afectación astronómica sobre la Tierra. Terrible, que va a desencadenar cataclismas catastróficos, la muerte de billones de personas. Y Cristo viniendo, y la iglesia liberada, y el arrebatamiento a los ojos de todo el mundo, claro, y los pueblos lamentándose, harán lamentación por la venida del Hijo del Hombre, porque sabrán que Él está viniendo, y van a pedir a los montes que le caigan encima y los cubran, y van a buscar la muerte y no la hallarán. En otros lugares también dicen, algunos no la hallarán. Todo se explica, lo van a ver, y ellos mismos van a decir, escuchen qué terrible el versículo 17, ¿cómo termina este capítulo? Que en realidad no termina, continúa, pero termina porque así lo dividieron los capítulos. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Estos no son cristianos, no son pastores, predicadores, no son 144.000, no es la iglesia, no es Israel, no es ningún santo. Estos son los incrédulos, los impíos, los que saben que viene la ira de Dios. Ellos, desesperados, desconsolados, se lo preguntan, ¿quién podrá sostenerse en pie delante del Cordero que está viniendo? Lucas 21 nos habla de esto, y con este pasaje terminamos. Lucas 21, desde el versículo 25, pero me hubiera gustado tanto poder profundizar y lo haremos. Lucas 21 dice así, 21-25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Ustedes saben qué altera el bramido del mar y de las olas? La luna. Hay un evento cósmico aquí. Las mareas, los mares, señales en el sol, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esto no es lo que dice el Apocalipsis, ¿acaso? No es esto. ¿Quién podrá quedar en pie delante de la ira del Cordero? Cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán
conmovidas. ¿Y entonces qué va a pasar? Verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, hermanos, respeto todas las posturas y lo digo con total humildad porque quizás me equivoco, ahí estará la iglesia. Y por eso dice el Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cercana. También les dijo una parábola: mirad la higuera y a todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, y acá también tenemos una frase que se puede discutir teológicamente por años, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es esa generación? Otra predicación. Yo creo, pero se lo resumo muy claro, para mí es la iglesia. La generación es la iglesia. Pero hay muchas posturas, no puedo decir que tengo razón. Algunos dicen es la generación que vio lo que pasó en Jerusalén. Bueno, pero Cristo lo vino, ya murió esa generación. Algunos dicen la generación que empieza a ver los primeros sellos o los sellos cumplirse, entonces no va a pasar esa generación. Da lo mismo. Es secundario. No sabemos cuál es esa generación, le creemos a Jesús que es así. No pasará ese linaje, dicen otros lugares, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahora es la aplicación, hermanos, porque Jesús no nos deja ahí con toda esta información de la cual es difícil de elaborar, ¿no? Para un incrédulo es: yo soy un loco y hoy me encierran en el manicomio, y si ustedes lo creen, conmigo. Pero para nosotros que creemos la palabra de Dios, así como todo sucedió, esto también sucederá al pie de la letra. De hecho, Jesús dice, cuando habló de esto, sabe que los que lo lean van a pensar que estamos todos locos. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que significa: mis palabras pasarán. Todas van a suceder. Todas. Mirad, y aquí está la aplicación conclusiva, y perdonen que se hizo tan largo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, y esto es el fulcro de la enseñanza de Cristo para el último tiempo a su iglesia siempre. A sus discípulos, ¿qué le dicen? Estad sobrios y velad, estás preparado. Ojo que cuando vengan no los encuentre sin aceite en su lámpara. Ojo, ¿no? Así, ¿no? Si ustedes ven, Romanos, ¿no? Están preparados, erguíos, miren, tengan la mirada, miren para arriba. Dice: pero mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Hermanos, no sé cómo está tu vida, pero todos tendemos a esto, ¿no? A bajar la vista, no a levantarla, a mirar acá, a estar acá enredados en los problemas. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿no? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? Así tendríamos que ser los creyentes, enredados en los negocios, pero los eternos, los verdaderos, los reales, los espirituales, los eternos, ¿no? Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y aquí, no importa la postura escatológica que tú tengas, el día del Señor puede llegar. La pregunta es: ¿cómo estarás tú cuando eso suceda? Este es el énfasis. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y como les dije, yo creo que el arrebatamiento, esta es mi postura, falible, muy falible, sucederá entre este sexto y séptimo sello. La iglesia en ese momento será liberada cuando vean aparecer al Hijo del Hombre. Cuando empiece lo que veremos la próxima vez, que es el día de la ira del Cordero. Oremos. Señor, gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Nos has dejado tantas cosas increíbles. Señor, si no fuera por ti, no podríamos entender nada. Y aún así, por nuestras límites, nuestros límites mentales, espirituales,
por nuestros pecados, por nuestra falta de estudio, por nuestra pereza, por nuestro enredarnos con este mundo. Muchas veces dejamos de ser tan bendecidos como pudiéramos, Señor, por tu palabra. Santifícanos en tu verdad, en tu palabra, Señor, y ayúdanos a discernir estas verdades eternas, pero sobre todo, Señor, a vivir conforme a ellas. Conocerlas, pero vivir en relación a lo que ellas enseñan, Padre. Gracias porque también para nosotros sabemos, Señor, que hay esperanza, que nosotros sí podremos sostenernos en pie delante de la ira del Cordero, porque hemos sido rescatados, Señor. A ti la gloria, bendice a tu iglesia y ayúdanos en el resto de este día, en nombre de Jesucristo. Amén. La respuesta de quién podrá ser, quién podrá quedar en pie. Nosotros sí, la iglesia, pero no por nuestros méritos, por Jesucristo. Nosotros, esta era la pregunta que hacían los impíos. Nosotros podremos estar en pie. Y de hecho, vamos a ver la próxima vez, capítulo 7, que hay primero 144.000, que después, cuando él mira, ve que es una multitud que no tiene número y que están en pie delante del Cordero. Hermano, es glorioso. Estudiemos, desafiémonos, estimulémonos.